Bueno, vamos ahora a las glándulas anexas. Entonces vamos a hablar de vesícula. Ahorita les pongo un trabajo para hígado. ¿Sí? Entonces, la colecistitis es un proceso inflamatorio a nivel de la vesícula. Hay una inflamación, ahorita veremos en la fisiopatología por qué ocurre ese proceso inflamatorio a nivel de la vesícula, que en la gran mayoría de los casos, la causa principal de esa colecistitis va a ser la colelitiasis, o sea, cálculos a nivel de la vesícula, ¿cierto? La primera causa, colelitiasis. En menor proporción, el consumo de alcohol, los tumores a nivel del páncreas, específicamente a nivel de la cabeza del páncreas. Bueno, disminución en la circulación, esa arteria cística. Y el piocolecisto, más que una causa, el piocolecisto es una complicación. Es una complicación, es cuando la vesícula se llena de pus, ¿sí? Entonces es más una complicación que una causa. Piocolecisto, también llamado empiema vesicular, ¿sí? Empiema vesicular. Muy bien. La principal, digamos, como composición de los cálculos en la vesícula son cálculos de colesterol. Si ustedes miran, y ahorita entenderemos con base en esto, los síntomas, miran los antecedentes del paciente. Por lo general los pacientes que tienen colelitiasis son pacientes que tienen dislipidemia, o sea que tienen colesterol y triglicéridos aumentados, principalmente el colesterol, ¿cierto? Muy bien. Esta patología, pues ya anteriormente se decía que era más frecuente en las mujeres, pero hoy día vemos que existe como una igualdad, por así decirlo, en cuanto a las tasas de prevalencia, ¿no? Tenemos quizás de pronto por qué las mujeres eran más frecuentes, es debido al consumo exagerado a dosis altas de anticonceptivos. Recuerden que los estrógenos, la progesterona ayudan a metabolizar el colesterol, ¿cierto? Entonces en esa medida, cuando hay mucho estrógeno y progesterona, se afecta el metabolismo de esas grasas y esas grasas se pueden compactar formándome los cálculos. Bueno, esos son los de menos frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Entonces, la presencia del cálculo va a ser algo muy similar a lo que vimos en la apendicitis. Me va a generar el contacto del cálculo sobre la mucosa de la vesícula, me va a generar un proceso inflamatorio agudo, que ese proceso inflamatorio agudo va a desencadenar por el proceso inflamatorio que la mucosa comience a romperse, y eso me lleva a que se acelere más el proceso inflamatorio. Va a haber un aumento de la presión dentro de la vesícula biliar, compromiso de la vena cística, ¿sí? Posteriormente viene la necrosis, la congestión, y finalmente viene el compromiso de la arteria cística. Igual, en esa medida los síntomas del paciente ya están al borde, pues, de pronto de una perforación, ¿sí? Tenía que empujar él, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Lo más característico de la vesícula es la ictericia. ¿Por qué? Porque se altera también el proceso de síntesis de la bilis, ¿sí? Acuérdense que en la vesícula biliar se almacena la bilis, esa bilis se produjo a nivel hepático, ¿cierto? Entonces, la ictericia que va a tener el paciente, la ictericia es como un tinte color amarillo que va a tener el paciente. Inicialmente esa ictericia es a nivel de las mucosas. Entonces uno le mira el carrillo de la boca, lo ve como amarillento, después es a nivel de las escleras y finalmente es a nivel cutáneo, a nivel de la piel, ¿cierto? Otra característica, pues, es el dolor. El dolor de una vesícula es bastante también característico, es un dolor tipo cólico. Hasta ahí, pues, es un dolor muy, entre comillas, digo, normal de muchas patologías, pero que tiene la particularidad de irradiarse al hombro derecho. Se irradia al hombro derecho, ¿sí? ¿Por qué se irradia al hombro derecho? Mire que la niña le
trajo chocolatina y usted la está despreciando. Ella me trajo chocolatina que porque es que se ve 6. ¿Por qué el dolor se irradia a hombro derecho? Subo 0,5 en el quiz a la una. Porque el hígado. Oiga, yo tengo que ofrecerles nota para que hable. Hay otros que no les ofrezco nota y se la pasan es hablando. ¿Cómo? ¿Porque el hígado qué? Porque el hígado, la vesícula biliar está al lado derecho y los conductos de los. ¿No? 0,5 en el quiz a las 2. Lo están perdiendo el 0,5. No hay irrigación. ¿Por qué el dolor de una vesícula se irradia al hombro derecho? ¿Por un músculo? No. Señor. Por el parcano. No. Espere, lo más tiempo. 0,5 a las 3 se perdió. ¿No? Denos más tiempo. ¿No? De analizar. Después de Semana Santa. ¿Por qué, profe? ¡Ah! Uy. Consonante. Entonces, como les voy a poner un trabajo, el carabajo lo califico sobre 4 o 5. ¡Ay, profe! Hombre, si les bajo en el quiz me quedan debiendo nota. Ahora, apiádese de esos expositores del día de hoy, que también ya me quedaron debiendo nota. Ah, por cierto, por cierto, Biblio Cólera. Uy, ¿ya no supieron? No, mentira. No, síndrome no. Es la primera palabra, bro. La primera. ¿Está la E? La primera letra. ¿Está la E? Sí, estaba la E. Consonante. No, ya me quedaron debiendo nota ya. No sé. Este sí, ahora sí es esa allí. La M. La M. ¿La qué? S de sapo. Uy, pero. Ah, es que se me olvidó un pequeño detalle, está en inglés. ¡Ah, no! Mira, está en español. No le atinan en español a los ciudadanos. La C. También. De papa. La primera. ¿Sí? Uy. La N. No, ¿y allá qué? ¿La T de tetero? No, pero no sale, no da. La I. La I. La R, profe. La R. Sí, de ratón. R de ratón. De ratón. De ratón. Ni así. Todavía está Hace rato perdieron ustedes. Tu merced que anda callado. Cuéntemelo todo. La C. Otra. Usted tiene buena suerte. La T. De las cosas de la. La O. No, pero ahí sí dijeron todas. Ahora sí que les dio, ¿verdad? Ya cuando me deben nota. Tu merced. La N. La N de nené. Nervio. Vea, sí que así la diga. No, pero es que está muy largo. A la hora No, que pues cuando sí. yo ya terminé. El No, nervio pues sí. frénico. Por irritación del nervio frénico, el dolor se va hacia el hombro derecho. Bueno, 4 o 5, ¿no? No. Bueno, el diagnóstico, bueno, la clínica del paciente, hay una parte de la clínica del paciente, bueno, perdón, dentro de los antecedentes del paciente, como el cálculo es de colesterol, el dolor se le exacerba al paciente cuando él come algo grasoso. Entonces uno le pregunta, bueno, ese dolor acá, ¿quién se le perdió su mes? Pues, para hacer ya acá requisa.
Entonces, uno le pregunta al paciente, bueno, ese dolor le aparece cuando de pronto usted come un huevo frito o algo frito, y pues, ¿para qué se ríe, hermano? Me hace reír a mí. Está buscando que le ponga todo seminario. Seminario para el próximo. No, yo estaba callado, pelado. Con su dos en el seminario, pero callado. Está el antecedente que el paciente siempre que come algo frito, algo grasoso, el dolor le aparece. Y eso es bastante característico para descartar cualquier otra patología a ese nivel, ¿cierto? Las pruebas de funcionamiento hepático están alteradas en estos pacientes. Bilirrubinas, transaminasas están aumentadas en estos pacientes. Principalmente nosotros tenemos dos transaminasas, que son la GOT y la GPT. La GOT, transaminasa glutámico oxaloacética, y la GPT, transaminasa glutámico pirúvica. La que más se aumenta en estos pacientes que me indica daño vesicular es la GOT, la transaminasa glutámico oxaloacética. Que nadie copió, pero bueno. Ok. Complicaciones. Ahora sí, el piocolecisto, que se llene de pus, el apéndice, o piocolecisto, también llamado empiema vesicular. La colangitis, que es una inflamación de la vía biliar, colédoco, el conducto cístico, el conducto hepático, gangrena por el compromiso vascular, la perforación y la peritonitis, ¿cierto? Bueno, muy bien. Diagnóstico diferencial con una úlcera péptica perforada, con una pancreatitis, una apendicitis, absceso hepático, una neumonía o una colangitis, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes.